Hoy en nuestro espacio de filosofía, Colegio de Bachilleres 9, veremos el tema Principios de la lógica. Los puntos que analizaremos serán principios, definición y ejemplos. Bien, ahora explicaremos cada uno de los puntos que les hemos mencionado. Primero, ¿qué son los principios de la lógica? Los principios de la lógica son las leyes que rigen el pensamiento y que a la vez determinan su estructura. Tales principios lógicos son principio del tercer excluido, principio de identidad, principio de no contradicción y principio de razón suficiente. Bueno, ahora explicaremos la definición de cada principio. El principio del tercer excluido es una proposición que solo puede tener dos posibles valores de verdad. Se refiere también a una estructura de la realidad y consiste en la confirmación de que no hay término medio entre el ser y no ser. Ahora veamos el principio de identidad. Este principio establece que todo objeto es idéntico a sí mismo y se presenta de la siguiente manera. X es igual a X o X es X. Sigamos con el principio de no contradicción. Es imposible que una cosa sea y no sea al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. Y por último, el principio de razón suficiente. Este principio tiene una causa o una razón explicable o que lo produce. Sigamos con los ejemplos de cada principio lógico. Ejemplo del principio del tercer excluido. El perro es un mamífero. Otro ejemplo del tercer excluido es Julieta está medio reprobada. Ahora un ejemplo del principio de identidad. Yo soy yo. Otro ejemplo, la directora es la directora. Ahora un ejemplo del principio de no contradicción. Los metales son duros. Los metales no son duros. Y por último, un ejemplo del principio de razón suficiente. El humano ha prevalecido en la Tierra por una razón, y esa razón se observa en las distintas etapas evolutivas que esta especie ha presentado. Bien, ahora haremos un resumen de lo que vimos. Los principios lógicos constituyen las verdades primeras, evidentes por sí mismas, a partir de las cuales construye todo el edificio formal del pensamiento. Según la lógica tradicional, dentro de una consideración más moderna de la lógica formal, los principios lógicos serán los preceptos o reglas operantes que rigen toda forma correcta de pensamiento. La lógica formal ha coincidido de formulación de 4 principios lógicos, aunque el cuarto no es aceptado por todos los lógicos. El principio de identidad. El principio de identidad fue formulado por primera vez como parte de una teoría de realidad del ser. Estas afirmaciones no son todavía lógicas, pero con el tiempo se reflexionó sobre las implicaciones lógicas de ese principio, logrando la formulación del lógico formal del primer principio. El principio de no contradicción. Se trata del principio fundamental de la lógica clásica que descarta cualquier posibilidad de contradicción con el pensamiento y en la realidad. Esta implicación ha sido y es uno de los obstáculos más fuertes que ha encontrado toda consideración dialéctica de la realidad y del pensamiento. El juicio A es el juicio A y su contradictorio, el juicio A no es A, no puede ser verdadero a la vez. La forma original de este segundo principio es también ontológica y se formulaba en la siguiente manera: el ser y no puede ser a la vez no ser. Principio de la razón suficiente. Su formulación fue muy posterior a la de otros, pues mientras los primeros 3 se atribuyen a Parménides, a Elea, quien vivió en el siglo V antes de nuestra era, el cuarto principio fue formulado por Gottfried, aproximadamente en 1666, en plena Edad Moderna. Christian Wolff, en 1712, distinguió entre 3 modos de entender este principio: A. Como razón de ser. B.
como razón de llegar a ser. C. Como razón de conocer. Principio del tercer excluido. Ley de la lógica según la cual de dos enunciados, cuando uno niega lo que se afirma en el otro, uno de ellos es impredeciblemente verídico. La formuló Aristóteles. Así, de los dos enunciados, el Sol es astro, A es B, y el Sol no es astro, A no es B. Uno es impredecible, verídico. Teniendo en cuenta los enunciados de este género, la lógica formal tradicional a menudo formulaba la ley del tercer excluido, del siguiente modo: A es B o no es B. Lo tercero no está dado, tertium non datur. Esta ley a menudo se utiliza en el proceso de demostración, en particular, en las demostraciones por reducción al absurdo. Finalmente, una reflexión sobre el tema. Para nosotros es importante la lógica para conocer la formación de nuestros pensamientos con proposiciones, conceptos y razonamientos, para establecer leyes y principios válidos, para obtener criterios de verdad, y nuestra verdad debe de ser coherente o irreal. Los principios de la lógica lleva varios tipos con el que se llega a manejar el mismo razonamiento de ideas o acciones. En el principio de identidad, este sí se llena de acción correcta y no se negará por ningún caso, pero habrá ocasiones en las que sí se llegará a negar. El principio de contradicción es uno de los obstáculos más vistos en la realidad y en el pensamiento, puede negarse o no. En el principio de la razón suficiente, este sí llega a tener razón suficiente, tiene que ser afirmativo y no se debe de encontrar de otra manera, o sea que todo tendrá su explicación. Gracias por escuchar nuestro tema que tratamos de dar a conocer explicándoles de buena manera nuestro trabajo. Nos despedimos con esta frase que dice Carpe diem, es decir, aprovecha tu tiempo, aprende algo y logra algo nuevo cada día.